Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más les doy la bienvenida a Voces por una causa, el programa en el que nos acercamos a las causas y a las voces que son el motor de Entre Culturas. Y hoy hay una voz muy especial, la de Lidia Caballero, que es la técnica de responsabilidad social corporativa de Entre Culturas, y nos va a hablar de algo que a mí me parece muy interesante y sobre todo muy novedoso: recicoles. ¿Verdad que no han oído esa palabra? Pues la van a oír muchísimo, porque es una iniciativa de reciclaje solidario en empresas y colegios que promueve Entre Culturas. Bienvenida, Lidia. Muchísimas gracias, Julia, encantada. ¿Qué es Recicoles? Bueno, pues Recicoles es un programa de reciclaje solidario, sobre todo de concienciación con la ciudadanía global. Es un programa que hemos implementado desde Entre Culturas y lo que queremos es animar a las empresas y a los colegios a que cuiden el medio ambiente y sobre todo a contribuir a una causa medioambiental y social con algo muy sencillo como es el reciclaje de material de escritura que todos utilizamos. Y bueno, le hemos dado un enfoque integral a coles desde el ámbito escolar y empresarial para intentar incidir y sensibilizar sobre todo los hábitos de reciclaje. ¿Y cómo son esos hábitos? O sea, es decir, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Cómo conseguís que en los colegios y en las empresas de repente reciclen? ¿Qué es lo que se recicla exactamente? Bueno, pues sobre todo material de escritura que ya no vayamos a utilizar. O que, ¿por ejemplo? Sí, por ejemplo, bolígrafos, Tipex también se recicla, las gomas de borrar, las barras de pegamento, todas estas cosas sobre todo que llevan plástico. ¿Y dónde se colocan? Porque será un lío, ¿no? De repente. Sí, bueno, pues desde Entre Culturas lo que hacemos es que cedemos unos contenedores que nos ha donado una empresa. Son contenedores de cartón y de cartón reciclado. Entonces les cedemos esos contenedores y lo van llenando. Cuando el contenedor está lleno, lo vuelcan en una caja, en cualquier otra caja de cartón y nos lo envían, y así también pueden seguir teniendo este contenedor para seguir con esta iniciativa. Lo envían aquí a Entre Culturas y nosotras lo enviamos a TerraCycle, que es la empresa con la que trabajamos, y bueno, ellos son los que se encargan de reciclar todo este material. Y con ese material, una vez que se recicla, creo que recibís un donativo, ¿no? Sí, exacto. Recibimos unos puntos y en relación a cuántos puntos tengamos nos dan una pequeña donación. ¿Que se destina a? Que se destina a la Amazonía, los proyectos que Entre Culturas tienen la Amazonía, que llevamos décadas luchando por la protección de este paraíso natural, ya que es el hábitat de 33 millones de habitantes. Entonces, más concretamente, se destinan a proyectos de educación y formación, atención humanitaria y defensa de los derechos y territorios indígenas. ¿Y por qué es tan importante y cómo hacéis que se sensibilicen las empresas y los colegios para que colaboren en este proyecto? Porque supongo que quizá en los colegios es más fácil, pero en las empresas a lo mejor es un poco más complicado, ¿o no? Sí. De hecho, bueno, tanto los centros educativos como las oficinas pues son lugares en los que se utiliza directamente mucho material, como ya hemos comentado. Entonces, para nosotros nos parece un escenario ideal para implementar esta iniciativa. Además, lo que pensamos es que en ambos lugares se cuenta con gran número de personas que pasan muchísimo tiempo de su día a día compartiendo experiencias y aprendiendo. Entonces, no solo en los colegios, sino también nos parece que en las empresas es más sencillo implementar este tipo de iniciativas y de hábitos, más que nada pues como sensibilizar de forma colectiva para poder llegar a más personas. ¿Y cómo reciben los niños esta iniciativa? ¿Cómo se vive en los colegios esta iniciativa de que tienen que reciclar, que se les acaba la tinta del boli y tienen que llevarlo al contenedor? Los niños lo acogen con naturalidad, entienden para qué es, se les explica el significado de lo que están haciendo. Claro, los niños sí que lo acogen muy bien porque previamente se les ha sensibilizado, se les ha dado cursos, se les ha puesto vídeos, entonces se les cuenta un poquito, sobre todo pues que nos enfocamos más en Amazonía. Entonces realmente no es que me digan tengo que tirar este boli a este contenedor ya, sino que ellos ya saben por qué lo hacen.
Entonces, al estar concienciados, también contamos historias de niños de educación allí en Amazonía, entonces como que lo tienen muy cercano y saben realmente que yo voy a tirar este boli a este contenedor, pero con un fin, y saben realmente a dónde va. ¿Y son sensibles a los problemas de la Amazonía? Son sensibles, sí, sobre todo más en tema de educación, que es lo que más se les intenta hacer ver a ellos. Pues un poquito pues, las diferencias que puede haber allí o aquí, como ellos, como niños y niñas. Bueno, y otra pregunta que te quería hacer es si tú crees que tanto las empresas como los colegios tienen capacidad para incidir en la sociedad y en sus patrones de consumo. Bueno, yo pienso que totalmente, que las empresas son el motor que mueve la economía y por ende tienen la capacidad de incidir en la sociedad y en nuestros patrones de consumo. Entonces, al igual que todos los centros educativos, transmitiendo y educando en buenas prácticas y hábitos, pues si ellos llegan a la mayor parte de la población, pues todo esto también nos afecta. Nosotros vemos un poco, pues si una empresa de repente que no tenía nada de RSC se va metiendo en todo este tema y lo va mostrando, pues decimos, oye, a lo mejor es más importante de lo que pensábamos. Entonces lo pueden mostrar de esa manera. Por eso nosotros hemos decidido trabajar de la mano de estos dos actores tan fundamentales para el cambio. Y bueno, desde Entre Culturas apostamos por una estrecha colaboración también con aquellos centros y empresas que realmente busquen tener este cambio positivo y compartan nuestros valores en este sentido. ¿Y no se os ha ocurrido intentar que las administraciones públicas colaboren? Porque anda que las administraciones no tienen una infraestructura en el que los bolígrafos, no sé, el TIPES, todo ese tipo de material que utilizan se podría reciclar. Sí, efectivamente. O sea, es un proyecto que acabamos de lanzar hace muy poquito, entonces hemos visto que es como más cercano y más factible comenzar pues por aquellos coles en los que tenemos contactos o empresas. Pero la verdad que sí, sería como... No, tenemos que convencer a las administraciones públicas, a todas, que participen en este programa, porque es un programa realmente muy, no sé, a mí me parece que es muy interesante. ¿Cómo lográis de todas maneras sensibilizarles? Pues sobre todo, como te comentaba, no solo con presentaciones, sino ir nosotras a contar y estar disponibles, pues oye, me parece una idea muy interesante, les mandamos la presentación, pero nos ofrecemos a ir a contar, simplemente ya no como un taller, sino como una charla, como estamos teniendo ahora, y realmente, sobre todo, visibilizar a dónde va, a qué proyectos, y bueno, de esta manera es como lo conseguimos. Y para terminar, Lidia, ¿cómo se puede sumar un colegio o una empresa a esta iniciativa? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues contactar con nosotras para que puedan recibir toda esta información y entonces nada, es tan sencillo como que nos dicen que están interesados, o bien les enviamos los contenedores o se los facilitamos si podemos y nada, pues el tiempo que necesiten, los contenedores que crean necesarios, o sea, no hay un límite, según también un poco con cabeza, ¿no?, lo que realmente vayamos a utilizar. Entonces nada, llenarían estos contenedores como he comentado antes, nos lo enviarían y luego nosotros sí que les decimos qué material se ha podido reciclar, qué material no, cuántos puntos hemos obtenido y realmente qué donación hemos tenido. ¿Cómo se obtienen esos puntos? Porque antes me has dicho lo de los puntos, ¿cómo se obtienen? Bueno, pues eso nos los da TerraCycle, nos lo da la empresa, entonces nosotros enviamos, normalmente suelen ser 20 kilos los que suelen coger, enviamos un poquito más por si hay algún material que no se puede reciclar y entonces bueno, luego ellos calculan y nos dan una serie de puntos que se transforma en dinero. Dinero que es lo que sirve para llevar a cabo esos proyectos. Pues yo creo que en este momento en el que cada vez somos como más conscientes de la necesidad de reciclar estos recicoles, saber que además van a tener una función tan importante que se van a convertir en proyectos de Entre Culturas en la Amazonía, me parece muy importante. Lidia, ¿a dónde hay que llamar? ¿O qué página web hay que utilizar? Las personas que nos están escuchando que de repente puedan estar interesadas, ¿qué tienen que hacer? Tú dices que llamen a Entre Culturas o
¿Cuál es el camino exacto? Efectivamente, bueno, pueden llamar directamente a Entre Culturas o escribirnos, que en la página web están todos los contactos, o también mismamente me pueden llamar a mí o a mis compañeras, enviar un correo electrónico, no sé si quieres que dejemos por aquí, sería l.caballero@entreculturas.org, nos escriben directamente y contactamos. Pues muchas gracias, Lidia, y ojalá muchas empresas y muchos colegios se unan a Recicoles, y también gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Seguimos en las plataformas para que ninguno se pierda ninguno de los episodios. Hasta la próxima y gracias, Lidia. Muchísimas gracias. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.